Hola Chachiruli, ¿cómo estáis? Bueno, yo bastante bien, la verdad es que afrontando otro nuevo vídeo para la creación de este maravilloso API REST, ya sabéis que es la garantía para que tengáis un futuro mejor todos a partir de la recuperación de datos de una base de datos de MongoDB, al final es lo que mueve el mundo. En el día de hoy vamos a centrarnos ya en el primer test y vamos a empezar a crear nuestra primera ruta, pero primero, pues eso, vamos a crear el test, vamos a ver qué falla y a partir de ahí vamos a crear nuestra ruta. Los magnánimos guruses estratosféricos programadores dicen que si lo hacemos así nuestro código va a estar de rechupete perfecto, no va a dar errores y vamos a tenerlo todo estupendo y vamos a poder escalarlo y todo va a ser felicidad en nuestra vida. Es decir, tendremos que seguir pagando el gas y todas esas cosas, pero los API REST serán una alegría para nosotros. Así que nada, vamos a verlo. ¡Hala! A programar. Partimos de la base de proyectos que vimos en vídeos anteriores, os dejo por ahí los enlaces, no sé muy bien dónde, y a partir de ahí vamos a poder empezar a crear nuestras rutas. Bien, dentro de la carpeta de test es donde voy a generar mis tests, y lo primero que necesito para esto es instalarme las herramientas necesarias. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, primero, salir de la base de datos de MongoDB, y lo segundo, hacer una instalación npm install a nivel de desarrollo, -6 -dev, ya que los tests son herramientas solo cuando estamos desarrollando, de Jest, que va a ser nuestro ejecutor de los tests. También vamos a utilizar Supertest, que es un nombre maravilloso, que nos va a permitir hacer peticiones sobre nuestra aplicación sin necesidad de levantarla. Y por último, los tipos de Jest, para tener un poquito más de agilidad a la hora de tener el autocompletado dentro de nuestra herramienta, dentro del Visual Studio. Instalamos. Todo esto va a dejar instalada una base para que nosotros podamos empezar a partir de aquí a crear nuestros propios tests y nuestras propias pruebas unitarias. Es importante que estén bien pensadas qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a plantear aquí ciertas pruebas unitarias basadas en lo que es un API REST, es decir, lo sencillo de cómo hago una prueba para recuperar información, para crear, para actualizar y para borrar, y lo iremos viendo en diferentes vídeos. Quizá el de hoy es un poco más tedioso porque aparte de crear el test para la recuperación de los datos, también tenemos que empezar a crear la estructura para que nuestras rutas funcionen. Instalado queda, arrancamos la aplicación con npm run dev, me he metido una charlita entre medias mientras se instalaba y ahí no he tenido que cortar el vídeo, eso es un plus para mí y para mi editor, que soy yo también. Entonces, ya una vez lo tenemos hecho, vamos a centrarnos en los tests. Voy a crear una carpeta dentro de los tests que se va a llamar API, donde nosotros meteríamos todos nuestros tests relacionados con el API que vamos a crear. Porque sí que es verdad que podríamos tener otros tests orientados más a vistas, orientados más a otras partes de la ejecución de nuestra aplicación. Bueno, pues aquí van a estar los del API. Y en este caso probaremos un fichero al que posteriormente le llamaremos trips.route. Y luego la especificación spec.js. Esto ya le está diciendo a Jest que este fichero se va a tener que ejecutar porque aquí va a haber una serie de tests que nos van a interesar. Para poder empezar a lanzarlo, lo que voy a hacer es que dentro del package.json voy a crear un nuevo script al que voy a llamar test, porque soy muy cuco. Además, el test es uno de los scripts que ya vienen predeterminados dentro del package.json y dentro de npm. Y aquí simplemente haremos la llamada Jest para que se ejecuten todos los tests de nuestra aplicación. En principio, con la ejecución, si paramos npm test, deberían ejecutarse los tests. Como no tenemos absolutamente nada, pues me dice, oye, por favor, si por favor me pudieses dar un único test para poder ejecutar, por favor, ¿vale? Y al no tenerlo, pues me da error. Bien, pues vamos al lío. Los tests se organizan normalmente con describe y con it. Con describe lo que estamos haciendo es definir pequeños grupos de pruebas para poder organizar un poquito mejor cómo nosotros lanzamos y cómo ejecutamos las diferentes estructuras o pruebas unitarias que vayamos a comprobar. En este caso, a través del método describe, vamos a generar aquí una prueba. Hay que ponerle un nombre. Vamos a poner pruebas sobre la API de Trips, por ejemplo. Y tiene como segundo parámetro una función anónima donde vamos a englobar pues, toda la serie de pruebas que nosotros vamos a ir haciendo. Creo que es interesante, además, para nosotros ahora diferenciarlas un poco, ir metiendo diferentes describe dentro de este describe global para poder meter las pruebas de cada una de las rutas con las que vamos a trabajar. Y ahora diréis, ¿con qué rutas vamos a trabajar? Pues efectivamente, vamos a ver eso
Voy a crearme aquí un ficherito rutas.md simplemente a nivel informativo, luego podéis borrar o no podéis llegar a hacerlo si queréis, para poder crear las rutas de la API de nuestros trips. Hombre, evidentemente yo creo que deberían tener el prefijo API y a partir de ahí trips y luego meterle los diferentes verbos. Pues esta, por ejemplo, va a recuperar todos los trips. ¿Vale? Ahí la tenemos. La siguiente será de tipo post y lo que va a hacer es crear un trip. Queda muy raro. Crea un trip. Crea un trip. No, es otra cosa. La siguiente será un put. En este caso habrá que pasarle el identificador del trippy. Esto actualiza un viaje. Voy a poner viaje. Y la última será el delete. Y también le tendremos que pasar el identificador del trip. Y son cosas que tendremos que comprobar. Y esto pues borra un viaje. Borra un viaje que te doy así un viaje. Bueno, en fin. Estas son las rutas que vamos a hacer. Hoy nos vamos a centrar en la primera y en cómo estructurar esto de los tests y las rutas, lo básico por lo menos, hasta cómo llegar a esta ruta. Pero es lo que yo tengo que empezar a probar, es decir, que esta ruta funcione, que esta ruta exista y además que me devuelva un array con los trips, ¿vale? Bueno, pues vuelvo ya a los spec y voy a crear un grupo de pruebas con describe simplemente para probar el get del API trips. Y así vamos a ir diferenciando cada una de ellas y las vamos a ir englobando pues en diferentes acciones. Tenemos que tener muchas cosas en cuenta cuando vamos a hacer esto. Lo primero de todo es comprobar si la URL funciona. Lo segundo es si realmente nos devuelve lo que nosotros necesitamos. Cuando veamos que esto falla, lo que tenemos que hacer es simplemente generar el código necesario para que esas pruebas no fallen. Cuando generemos este código, en principio debería ser el código más sencillo para poder pasar estas pruebas. No hace falta meternos en movidas y si luego a posteriori tenemos que refactorizar, ponerlo bonito, quitar código, limpiar, etcétera, etcétera, vendrá después de todo esto. Por lo tanto, a partir de aquí yo puedo empezar a crear mis diferentes pruebas. Por ejemplo, voy a crear una en la cual voy a preguntarme si la ruta funciona. La ruta funciona es simplemente que la ruta me devuelva el estatus que yo estoy esperando y el contenido que yo estoy esperando. En principio, si la ruta va bien, me devuelve una respuesta correcta, el estatus debería ser 200. Y si además va bien y me está devolviendo los datos relacionados con los trips, me debería devolver un JSON con todos esos trips. Fenómeno. Pero antes de todo esto, nosotros tendríamos que realmente realizar la prueba. Es decir, yo tengo que hacer la petición contra esa URL para poder saber si realmente funciona o no. Para esto es para lo que vamos a utilizar a nuestro último nuevo amigo superhéroe, que es Supertest, el cual nos va a permitir lanzar estas ejecuciones o estas peticiones de manera muy fácil, sin tener que recurrir a Axios o cualquier librería un poco que nos puede ensuciar el código de nuestras pruebas. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, pues lo primero, voy a crearme una variable request, así viene definida en la documentación de Supertest, si le echáis un vistazo. Supertest, que parece un personaje de Barrio Sésamo, ¿no? Que te enseña ahí cómo hacer los test del carnet de conducir. Supertest. Requerimos require Supertest. Y aparte voy a necesitar también mi aplicación, porque al final es lo que voy a probar. Por lo tanto, lo requiero. Tengo que salir de la carpeta API, tengo que salir de la carpeta test y aquí tengo app.js. Fenómeno. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, dentro de esta petición, vamos a lanzar, dentro de esta prueba vamos a lanzar la petición con async await, por lo tanto aquí el await y aquí el async, lanzaremos la petición con supertest. Esto se lanza de la siguiente manera. Request, que es el nombre que le hemos puesto, le pasamos la aplicación que queremos probar, luego el verbo que queremos lanzar, en este caso get, y entre paréntesis la URL sobre la cual vamos a atacar, API trips, como hemos visto en el diseño anterior. Por último llamamos al método send y ya estaría lanzándose. Y dentro de este objeto response vamos a recibir la respuesta que en principio nos devolvería al servidor si es que estuviese levantado. ¿Comprobaciones que podemos hacer? Bueno, pues tenemos métodos como expect, por ejemplo, mediante el cual nosotros le podemos decir, oye, yo espero que venga yo espero que en este valor venga este valor, o dicho de otra manera, que en esta variable venga este valor. Y así lo comprobamos. Por ejemplo, voy a lanzar expect y le voy a pasar response.status. Yo estoy esperando que en el estado de la respuesta venga algo parecido, to be sea igual a 200. Simplemente esta sería la prueba. Oye, yo espero que el estatus de la respuesta sea 200.
Si esto va correctamente, la prueba pasará, si no, la prueba pencará. Y vamos a mirar también sobre las cabeceras, headers. Además, estas variables son las típicas con las que podemos interactuar cuando llega una petición y gestionamos una respuesta. Bueno, pues en las headers hay una muy famosa que es content type, y yo voy a mirar si dentro de este content type está la palabra JSON a través del método toContain. Si el retorno de esta petición me devuelve la palabrita JSON, por lo tanto me indicaría que sí que me está devolviendo una respuesta en formato JSON y por lo tanto es lo que yo quiero. Guardamos y vamos a ver si todo esto está bien. Vamos a lanzar la prueba a ver qué falla. En principio debería fallar. Lanzamos npm test. Falla, fenomenal. Me dice, oye, estabas esperando el status 200 y estás recibiendo 404. Toda la razón del mundo, amigo, porque la ruta no está, ¿vale? La ruta no está. Fenómeno. La prueba en principio falla, ¿vale? La prueba en principio falla. Vamos a hacer la siguiente prueba. Voy a plegar esta, luego resolveremos esta y vamos a hacer una prueba en el cual la ruta o la petición, perdón, nos devuelve un array de trips. Aquí tenemos la función, por si acaso ya le voy poniendo el async y ahora trabajamos con ella. Y lo mismo que decía antes, lo suyo es que yo ahora lance la petición. El lanzar la petición para mí es coger esta línea y ponerla aquí abajo. En cuanto yo estoy repitiendo líneas, ya eso me tiene que sonar raro. Y además está muy guay porque cuando trabajamos con este tipo de frameworks, nosotros podemos lanzar acciones previas a la ejecución de los frameworks. Es decir, a la ejecución de los tests. Antes de lanzar cada uno de estos tests, yo podría lanzar una petición de este estilo. Mirad. Tenemos unos métodos del ciclo de vida de las pruebas en los cuales nosotros podemos hacer este tipo de acciones que no se salen de lo normal, sino que es lo más habitual. Tenemos, por ejemplo, un método que es beforeEach, mediante el cual yo puedo, o yo estoy seguro de que esta función que yo coloco aquí se va a ejecutar siempre antes de cada prueba. Por lo tanto, yo podría hacer esta petición antes de cada prueba. Bueno, perfectamente. Si la muevo aquí arriba, ya la tendría ejecutada antes de cada prueba, por lo tanto, aquí abajo me sobra. Y lo único que tengo que hacer es ponerla a un nivel un poquito más global. Es decir, sacar aquí la variable response y actualizarla aquí de esta manera. Ya tengo response y la puedo utilizar en cada una de las pruebas unitarias que esté realizando en cada caso. Por lo tanto, fenomenal. Bueno, pues aquí abajo igual estoy recibiendo la respuesta. Voy a mirar si es de tipo array. Si la respuesta que me devuelve, response, en este caso el body de la respuesta es lo que nosotros estamos generando, lo que generaremos luego como respuesta en la petición. Si el response.body, en este caso, lo diré. To be instance of, no me salía la palabra, array. Es decir, si es de tipo array. Y luego aquí se pueden hacer 1000 comprobaciones. Por ejemplo, si tiene una longitud de tal, si el primer valor es no sé qué, si el primer valor es no sé cuántos. En principio, si lanzamos esto, como la primera sigue fallando, ¿vale? Pues aquí nos da error porque no he puesto el async await. Aquí. Es una maravilla, pero luego te trae un poco por el camino de la amargura. También falla esta por el tema del array. Me está devolviendo un objeto nulo en principio, ¿vale? Sin nada. Entonces me da también error. Bueno, ya tenemos nuestra primera prueba escrita, la prueba sobre el get. Lo que vamos a hacer es intentar pasar esas pruebas generando la estructura que tengamos o pertinente que necesitemos dentro de nuestra aplicación. Bueno, vamos a empezar a crear nuestras rutas. En principio, vamos a intentar crear unos enrutadores globales que nos permitan ver de manera un poquito más global y más cómoda qué rutas tenemos dentro de nuestra aplicación. En el caso de que haya rutas, pues ya digo, destinadas a vistas o destinadas a otro tipo de cosas, podamos hacerlo de manera más sencilla. Entonces, lo que voy a hacer es, dentro de la carpeta roots, voy a crear un ficherito al que voy a llamar index.js y aquí lo que vamos a definir es nuestra configuración global de rutas para nuestra aplicación. Luego desde app.js tendremos que engancharlo, que no se nos olvide. Pero lo primero es, me traigo el router de Express, lo hacemos con el required express y llamamos a la función router. Y luego, para que no se nos olvide, yo tengo la manía de exportarlo directamente y así ya me quito problemas y estamos ya más tranquilitos. Y aquí lo que vamos a hacer es enviar
todas las rutas que vayan con barra API al index.js que generaré dentro de la carpeta API. Así que aquí en routes voy a crear un nuevo fichero al que colocaré dentro de la carpeta API y le llamaré index.js. Este index.js de API será como el enrutador particular solo para las rutas de la API, mientras que este será el enrutador global para todas las rutas de nuestra aplicación. Copio-pego esto del router y ahora para enviar todas las peticiones a ese API en el index global, ¿vale? Lo voy a poner aquí arriba, rutas globales para no perdernos, y en este dentro voy a poner rutas API para no perdernos. Aquí en este enrutador global lo que le voy a decir es, cada vez que entre una petición, sea del verbo que sea, se lo indico con el use, si viene con el prefijo barra API, me lo vas a mandar a esta carpetita y por lo tanto a su index.js. Requiero la carpeta API. Y ya lo tendría. Ahí es donde estamos gestionando todas las rutas de la API, por lo tanto ya estoy cogiendo las rutas que vienen con el prefijo API y delegándoselas a ese otro fichero. Madre mía, qué efecto especial, ¿eh? Se habéis quedado flipados, ¿eh? Bueno. Dentro de este fichero ahora trabajaremos y generaremos un ficherito de rutas específico para los trips, para poder separar las funcionalidades, pero lo primero que vamos a hacer es que en app.js teníamos esta ruta de prueba, lo que voy a hacer es con app.use, le voy a decir exactamente lo mismo. Oye, todas las peticiones que vayan, todas las peticiones en general, no vamos a hacer nada más, todas las peticiones quiero que vayan a este fichero de rutas, ¿vale? O a esta carpeta de rutas. Hacemos el require y está dentro de routes, ahí estaría. Simplemente le digo, oye, vamos a dejar este fichero app.js de configuración de la aplicación. Ya podremos poner aquí luego comprobaciones sobre las cabeceras, si entra el course, etcétera, etcétera. Y lo único que hago es, venga, las rutas las gestiona este index.js. Y cuando yo tenga aquí más, por ejemplo, tenga una ruta que sea, yo que sé, router use barra clients o algo así, pues aquí podré poner la ruta donde se encuentran los clientes o el manejador de rutas para los clientes. En este caso me centro en la API, que es lo que a mí me interesa ahora mismo. Bien, en principio podría crear aquí un ficherito en API que se llame trips.route.js para determinar que es un manejador de rutas. También me traigo el router de Express, pero en este caso ya va a ser un manejador final, es decir, aquí es donde voy a tener el get, el post, el put, el pitch, el patch y el pledge. Me traigo Express, el router y lo exporto abajo para que no haya problemas a posteriori. Router, ahí lo tenemos. Y aquí simplemente pues ya vamos gestionando nuestras diferentes rutas. En el caso de ahora, como estamos trabajando con el get, no haría falta que le pusiésemos más porque ahora luego haremos la delegación, es decir, ruta vacía, función manejadora, recres, y aquí de primeras vamos a responder con un texto. Todo ok. Respondemos con un texto. Ahora veremos si esto funciona dependiendo de las pruebas que hemos creado. Vuelvo al index anterior y le digo, router, todas las peticiones independientemente del verbo que lleguen sobre trips, me la vas a mandar, require, a ese ficherito que hemos generado que es trips.route. Ahí está. No tengo que poner API delante porque ya lo he puesto en app.js, perdón, ya lo he puesto en index.js. De index estoy mandando a este fichero index.js dentro de API y aquí las estoy mandando a trips. Esto es bueno para que cuando nosotros vayamos creando diferentes rutas y vayamos creciendo con estas rutas, no nos choquemos entre sí y las tengamos más o menos bien organizadas. Vamos a probar, en principio la ruta debería funcionar. Vamos a ver si hay algún tipo de problema y para ello voy a lanzar los tests que tenemos y sacamos conclusiones a partir de ahí. Lanzo npm test y me dice lo siguiente. A ver, en principio, primera prueba. Ya ha pasado la del status 200 porque eso está bien y me dice que, oye, es que me estás devolviendo un text HTML y yo estoy esperando un JSON. Bueno, vamos a solucionarlo fácil. Si voy a las rutas, en vez de res_send, vamos a poner res_json y ya estaría devolviendo un JSON. Vuelvo a lanzar las pruebas. Mira, ya me ha dicho que una ha pasado. Oh yeah. Y aquí comprobaríamos que por aquí arriba pues ha debido pasar. Donde esté, porque ahora mismo no la veo. Pero como está fallado, bueno, pues seguimos pendientes de ese fallo.
Bien, el fallo está en que realmente pues, no me está devolviendo un array de lo que serían los trips y por lo tanto, bueno, pues aquí tengo que gestionar el cómo yo recupero esos trips. Para recuperarlo, muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es el modelo que generamos en vídeos anteriores, importarlo. Por ejemplo, trip, aquí arriba. Como estoy en la carpeta API, salgo una vez, salgo 2 veces, entro en models, trip.model. Y ahora simplemente utilizando los métodos que nos devuelve Mongoose, podemos trabajar con la recuperación, la actualización, etcétera, etcétera. Lo que sí que voy a hacer es meter un bloque try catch por si acaso devuelve algún tipo de error, también para enterarme de esos posibles errores. He colocado la sync porque todos los métodos de Mongoose van con promesas y entonces voy a trabajar con el await. Bueno, pues en principio todos los trips los podemos recuperar a través de la función find directamente del modelo. Find. Y ahí tendríamos todos los trips. Si yo estos los devuelvo directamente con REST-JSON trips, lo que vamos a ver es que esto me va a generar directamente un status 200 y además me va a devolver un array con todos los viajes que podamos capturar. Si hay algún tipo de error, lo suyo es que devolvamos un status diferente, por ejemplo 500, error del servidor, y luego que mandemos pues un mensaje de tipo JSON con el error, en este caso, por ejemplo, ha ocurrido un error, algo así. Por si acaso, bueno, pues tenemos que gestionarlo a posteriori en el front o donde sea. Con estas simples acciones ya tendría recuperado los datos que tuviese dentro de los trips, si es que tengo alguno, que en este momento no, pero ya me devuelve un array y, por lo visto, si lanzamos las pruebas, a no ser que me dé un error de última hora, de ultimísima hora, como por ejemplo puede ser este que solucionaremos enseguida, pues las pruebas deberían estar bien. ¿Por qué da este error? Bueno, pues fijaos, en principio pone aquí que se ha excedido el timeout, bla, 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 bla. Bueno, al principio comentamos cuando empezamos a crear este proyecto que habíamos separado a pp.js del servidor para que no hubiese choques entre ellos y la base de datos fuese independiente, incluso pudiese utilizar otra base de datos diferente en las pruebas. En principio en las pruebas, en el spec.js, la base de datos que estoy utilizando es ninguna, aproximadamente ninguna ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues hay que generar la base de datos, hay que conectarnos a la base de datos antes de hacer esta prueba. Voy a bloquear esto y lo que voy a hacer es que antes de cada prueba, para eso tengo el método beforeAll, antes de cada prueba no, antes de todas las pruebas, lo que vamos a hacer es conectarnos a la base de datos. Por lo tanto, aquí async. Arriba necesitaré Mongoose para poder conectarnos, como hicimos en la prueba del vídeo anterior. Require Mongoose. Y lo que voy a hacer es aquí simplemente con el await lanzar mongoose .connect y me voy a conectar a la misma URL que me conecté en su momento. Para no perderme, lo voy a coger, lo tenemos aquí en prueba modelo, es este MongoDB 127 y Family Trips. Vuelvo a las pruebas y colocamos la URL de conexión. Importante, una vez terminemos todas las pruebas, es decir, en el after all, y no confundir after con antes, que somos muy dados a confundirnos, aquí haremos, en este caso, la desconexión sobre mongoose.disconnect. Aquí conectamos, aquí, y abajo desconectamos. Coloco aquí la sync para que cuando se realicen todas las pruebas, entre medias de esas pruebas, o antes y después de esas pruebas se haga la conexión y luego cuando se terminen todas, después de todas, se haga la desconexión. Por lo tanto, primero se lanzará esto, luego irán todas las pruebas y cuando acabe se lanzará esto de aquí abajo. Comprobamos a ver si tenemos algún error más. npm test, lanzamos los tests y todo va correcto. Ya estamos accediendo a la base de datos, en principio funciona, la URL está guay. Y si entrásemos en /api /trips sobre localhost 3000, nos devolvería un array, en este caso un array vacío porque todavía no hemos insertado nada y vamos a esperar hasta el siguiente vídeo para poder hacer las pruebas de la inserción y sobre todo para poder crear el código que nos permita insertar nuestros trips. Estamos ya empezando a ver la gloria, estáis empezando ya a visualizar lo que es la cima, todavía queda mucho, quedan los golpes más escarpados, las piedras más duras, así que iremos poco a poco y además, bueno, intentaré trabajar estos símiles de mierda sobre escalada que no tengo ni idea, en principio, sobre ellas, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, suscribís, le dais al like y lo compartís con vuestros amigos, por favor. Adiós, hasta la próxima.